la Rosa Bedriñana. Su entrevista concluida. Gracias, doctor. Gracias a usted, doctora. Muy buenas tardes. Continuamos, por favor. Buenas tardes, señor doctor. Juan Cotera Chávez, sea bienvenido, tome asiento, póngase cómodo. Vamos a iniciar con usted la última entrevista. Doctor Cotera, usted es almirante de la Marina, ¿es así? Así es, señor. Almirante de la Marina. Bien. Justamente, doctor, una de las, digamos, de los debates se dio era en torno a que ni la ley orgánica ni el reglamento del Consejo Nacional de la Magistratura, es lo que más o menos uno puede suponer, imaginó jamás esta posibilidad. Es más, algunas noticias señalan como punto resaltante, ¿no? Se iniciaron las entrevistas a 18 candidatos, entre los cuales hay un oficial de la Marina en actividad. Doctor Cotera, de toda esta experiencia, nosotros hemos visto que ha desempeñado algunos cargos que pueden ser homólogos, pero que están dentro de la justicia militar. Doctor, ¿cuál sería lo que usted, en la circunstancia, en el caso de ser nombrado, implementaría, doctor, desde su experiencia en algo para lo que es la Corte Suprema, es el mayor estamento de la justicia ordinaria, doctor Cotera? Bueno, señor, en primer lugar, la noticia ya, porque no pensé que esto iba a propalar. Efectivamente, yo soy un almirante, ¿no? Soy el oficial más antiguo del cuerpo jurídico de la Marina de Guerra del Perú. Tengo 30 años de servicios en la Marina, ¿no? Bueno, y la publicación lo dice muchas cosas. No, solamente yo he visto, me refiero a la publicación, le dicen militares, pero no he visto nada negativo, y en todo caso, si hubiera a este colegiado, tenga la seguridad que no le importa. Lo que quiero manifestar, señor presidente y señores consejeros, es la experiencia, por ejemplo, que tenemos tanto en el fuero militar como en el fuero común. Yo creo que hay mucha diferencia. ¿Por qué nosotros vemos, ¿no?, que en el fuero militar es más efectivista, por decir así, ¿no?, el trámite de los procesos judiciales? ¿Por qué esas mismas situaciones o hechos no se dan en el fuero común? El que habla es el Procurador General de la Marina, ¿no? Y yo como procurador veo en carne propia, ¿no?, esa dilación que viene en los procesos judiciales. Entonces, ¿qué es lo que yo haría si ustedes tienen a bien, por ejemplo, de poder brindarme esta oportunidad? Lo primero que haría, señor presidente, es nombrar o solicitar o modificar la ley orgánica del Poder Judicial. ¿En qué sentido? Primero, vemos, ¿no?, cómo el Estado a la fecha viene siendo está tan transparente con todas estas situaciones de anticorrupción. ¿Por qué no se puede dar esa misma figura en el Poder Judicial? Lo primero que yo haría es nombrar, ¿no?, jueces, controladores, o si no, que realmente trabajarían en la OMA. ¿Por qué le digo esto? Porque en las instituciones públicas, y en el caso del Estado, por ejemplo, antes, ¿qué se veía? Se veía, por lo menos, por decir, o torongo no come torongo. Siempre se dijo eso, porque se cubrían a las personas. Pero en el Estado ya no se da esa figura. Se ha creado un órgano de control institucional, ¿no? Por ponerte un ejemplo. ¿Por qué no se puede dar en el Poder Judicial que una institución no ajena, que sean vocales o jueces, pero que sean como controladores o inspectores, ¿no? ¿Para qué? Estos señores que ya no administrarían justicia, tendrían la labor solamente de fiscalizar, tendríamos resultados positivos, ¿no?, de ver en la administración de justicia, por lo menos, un cambio radical. Porque vemos hoy, como vuelvo a repetir, yo puse en conocimiento, señor presidente y señores consejeros, ¿no?, en uso del derecho de defensa que tiene el Estado, puse en conocimiento muchas denuncias, ¿no?, a su despacho. Yo sé que
sabiendo que ustedes no podían investigar a los jueces superiores o provinciales, pero lo hice para que tengan conocimiento de estos hechos, porque uno presentaba las denuncias en el órgano de control, siempre eran archivamientos. ¿Qué es lo que yo invoqué a esto? ¿Por qué propicié todo esto? Para que ustedes sepan la realidad de lo que está pasando en esa administración de justicia. Porque siempre hay un tema en el cual se dice que el Estado pierde todos los juicios. Eso es mentira. Porque perdemos, o porque dice, no, el Estado va a pagar. En muchos casos, en este caso no se da. Por eso yo, lo primero que me digo. Segundo punto, lo que haría, señor presidente, es llevar la justicia, ¿no?, a las comunidades. ¿Por qué el Tribunal Constitucional? ¿Por qué ustedes están visitando todas las cortes, ¿no?, conociendo esa realidad? ¿Por qué la Corte Suprema no puede ir a bajar el llano o resolver sus causas, ¿no?, en las provincias, en las capitales de provincia? Porque no solamente tiene juicios en Lima, tiene de toda la República. ¿Por qué no hacen un pleno, no sé, ¿no?, una audiencia en ese lugar? Nosotros, señor presidente, ¿no?, por lo menos la Marina, ¿no?, nosotros llevamos esa preocupación que tiene para que conozcan la situación real del país, ¿no? Por ejemplo, en el río Amazonas, llevamos con nuestros buques, ¿no? Invitamos a las organizaciones como la OMP, el Ministerio de Agricultura, todas las entidades, para que estén presentes en todas esas zonas ribereñas, ¿no?, para que conozcan la situación del Estado. Entonces, eso es lo que yo haría, ¿no?, para que se puedan haber cambios en esta administración de justicia que a la fecha no se viene dando. Muy bien. Doctor Gotera, le agradezco su intervención. ¿Alguna pregunta por este lado? ¿No? Por este otro lado, el doctor Julio Atilio Gutiérrez Pérez tiene el uso de la palabra. Doctor, cada año cerca de 200.000 expedientes incrementan la sobrecarga procesal del Poder Judicial. A inicio del 2015 la carga que se heredó y años anteriores ascendía a 1.865.381 expedientes sin resolver. Esto significaría que a inicio del 2019 la carga heredada de años anteriores ascendería a más de 2.600 expedientes no resueltos. En caso de ser designado juez supremo, ¿qué recomendaría para atacar esta problemática? Esta información es sacado de la Gaceta Jurídica en la primera edición de noviembre de 2015. Lo que yo primero haría, señor, ¿no?, con la experiencia que tengo de haber sido presidente de un consejo de guerra, ¿no?, cuando yo asumí heredé como 9.000 procesos. Esto ya es, ¿no?, una preocupación de las personas. Nosotros, o el que habla, tiene una formación militar, en la cual nosotros, o el que habla, se abocaría directamente a resolver todo el problema. Porque hay un lema, ¿no? Justicia que tarda no es justicia. ¿Por qué no se puede resolver, ¿no?, fuera de horas laborables, a dedicación exclusiva? Porque los vocales supremos trabajan a dedicación exclusiva. ¿Por qué solamente trabajan las horas o las 8 horas? En cambio, yo me dedicaría al 100% a resolver esa situación. Bien, ese es todo de mi parte, señor presidente. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? El doctor Baltasar Morales Parragués. A ver, doctor, estoy viendo acá su hoja y usted hace una declaración jurada que no ha hecho el curso de la Academia de la Magistratura. Gracias. ¿Y cómo se postula y quiere ser magistrado de la Corte Suprema y no hace un curso que es elemental para conocer cómo funciona el sistema, los criterios que manejan los jueces, los principios, la organización del sistema judicial, en este caso que usted postula al Poder Judicial?
El que habla, señor, como le he manifestado, conoce la realidad del Poder Judicial. El hecho que no haya seguido un curso de especialización o del curso del PROFA, no significa que uno no puede conocer realmente, ¿no?, las resoluciones o los problemas que suscita, ¿no?, de argumentación o algo por el estilo. Lo que queremos, señor consejero, es hacer cambios. Porque si usted, por ejemplo, lo analiza, ¿no?, las directivas que ha emitido el Consejo Nacional, efectivamente lo ha hecho ¿no?, para la designación de los miembros del Poder Judicial. No se ha aperturado, por decir, ¿no?, a profesionales que pueden también, ¿no?, aportar mucho a la justicia. Entonces, vemos hoy, por ejemplo, no se da esa oportunidad. Efectivamente, como usted dice, el que habla, bueno, con toda la experiencia, ¿no?, que ha tenido, porque yo también trabajé antes de ingresar a la Marina, ¿no?, en las salas penales, conozco también esta situación. Entonces, ¿qué es lo que a mí me impulsa a seguir? Estos cambios, señor. ¿Por qué no puedo aportar lo que el Estado me dio? ¿Por qué yo no puedo aportar esa experiencia profesional de hacer un cambio? Entonces, esa me motiva por la misma situación que vive el Poder Judicial. Por ejemplo, ¿cómo trabajaría usted de ser nombrado juez de la Corte Suprema, integrante de una sala, las situaciones que surjan cuando hay una discordia? Aplicaría el derecho, señor. ¿Cómo? ¿No? Siempre por la justicia, el que tiene la razón. No, pues, aplico el derecho, la justicia, la ponderación. Hay una discordia. ¿Cómo resuelve esa discordia? Buscando la argumentación de las pruebas que obren en los expedientes. ¿Cómo se resuelve una discordia? ¿Sabe lo que es una discordia? Sí, señor. ¿Qué cosa es una discordia? ¿No? Es para resolver, ¿no?, el empate o la falta de votos que existen para hacer una sentencia, ¿no?, o una resolución. Si usted hubiera hecho el curso en la academia, supiera que es una discordia. Y supiera qué es lo que hay que hacer. Si usted quiere ser magistrado de la Corte Suprema y no tiene claro cómo resolver una discordia, entonces vamos a tener que comenzar. Un magistrado que llega a la Corte Suprema recién comienza a aprender, a preguntar, y tendría que delegar, pues, a los secretarios, a ver, dime cómo resuelvo esto, y eso no es lo que queremos, ¿no? Usted acá ha hecho una exposición en calidad de defensa pública del Estado, como procurador público, hace un análisis y plantea al fin, dice, finalidad, como una conclusión, ¿no?, de la defensa jurídica del Estado. ¿Qué cosa puede hacer para mejorar la defensa jurídica del Estado? ¿Cuáles son sus propuestas? Como le he manifestado, nosotros, quienes estamos asumiendo la defensa, ¿no?, buscamos, en primer lugar, defender los intereses del Estado. Uno, ¿no? Buscamos la aplicación de la norma. Buscamos que los que cometen delitos o faltas dentro de la institución sean sancionados. Buscamos, ¿no?, esa correcta aplicación de justicia y la sanción que se merece. Por lo menos en el caso de la Marina, ¿no?, se ha visto muchos delitos de traición a la patria, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho? De alguna manera, buscar los elementos probatorios que incriminaban, ¿no?, a estos delincuentes, y conseguimos, ¿no?, una sanción ejemplarizadora. Porque lo que buscamos, señor consejero, es que esa sanción ejemplarizadora tiene que ser como una sanción ejemplarizadora para todo el personal, para todos, no solamente para uno, sino porque no se olvide que en el fuero militar tenemos, pues, el orden, la moralidad y la disciplina, ¿no? Dígame, ¿y si ustedes encuentran responsable a una persona por un delito de traición a la patria y toman una decisión de su fuero, esa decisión que es sancionatoria contra este miembro,
¿podría él llevarla a cuestionar a la justicia ordinaria? No, señor. ¿Por qué no? Porque de acuerdo a la Constitución, no, el 143, si no recuerdo bien, solamente son materia de casación, ¿no?, por el Poder Judicial o la Corte Suprema en aquellos casos de delitos de traición a la patria, en caso de muerte. Claro, pero no hay, pues. Así es, señor. Dígame, ¿no podría sancionado, condenado, plantear de repente una acción de garantía constitucional? Podría hacerlo, pero también hemos visto que los jueces constitucionales respetan la jurisdicción militar, ¿no? O sea, muchas veces... no podrían dejar sin efecto lo resuelto en la vía militar. No, señor. Bueno, gracias, señor presidente, es todo. Le agradezco. ¿Alguna otra pregunta? Claro, yo. Sí, el doctor Iván Noguera Ramos tiene luz a la palabra. Doctor Yaya, no, perdón, doctor Cotera, disculpe, Cotera. Doctor Cotera, dígame por favor, ¿qué principio se opone a la obligatoriedad del ejercicio de la acción penal? Sí. ¿Podría repetir, señor? Doctor, perdóneme, el micrófono está muy erguido, acérquelo un poco también, bájelo, para que se pueda escuchar la respuesta, doctor. Ya, doctor, le preguntaba qué principio se opone al de obligatoriedad del ejercicio de la acción penal. El principio de legalidad. No, doctor. Es otro principio. ¿De tipicidad? La tipicidad no es un principio. La tipicidad es un elemento del delito. ¿No se acuerdan? En principio, no. Es el principio de oportunidad. Nunca se olvide, para la vida, es un principio que nosotros incorporamos en el Código Procesal Penal de 1991, que entró en vigencia parcialmente, solamente 22 artículos, después desapareció y solamente, como dice la doctrina, es un principio reglado, que tiene presupuestos, Así es. tiene requisitos, Así es, señor. porque cualquiera, un narcotraficante no se puede acoger al principio de oportunidad, un criminal tampoco. Es para, como diría la doctrina peruana, para delitos de mínima criminalidad. Así es. Y ya que hablamos de doctrina, dígame por favor, ¿cuáles son los elementos de la culpabilidad según la doctrina finalista? No se acuerdan, le digo. En primer lugar, la imputabilidad, porque una persona, para que sea culpable, debe ser imputable. En segundo lugar, el conocimiento del injusto. En tercer lugar, la reprochabilidad de la conducta de su autor. Y en último lugar, la exigibilidad de que la gente ha debido actuar de otra manera. Otra preguntita de doctrina, doctor, y esto que seguramente usted lo debe haber visto. ¿Usted sabe quién es el autor de la teoría del incremento del riesgo? Sí, señor. Ahí está, muy bien. ¿Quién es? Es el Roxin. Muy bien. ¿Y el autor de la teoría de la ubicuidad, se acuerda? Jacobs. No, Jacobs no. Otro alemán.
que se llama Carl. ¿Se acuerdan? Carl Winding. Y el autor de la teoría de la prohibición de regreso, el jurista Frank. Y el autor del derecho penal del enemigo, el jurista Gunther Jacobs. ¿Qué tal? Está interesante, ¿no? Y el autor de lo que aquí en la doctrina nacional, porque ya que es la última un poquito de doctrina, le llama excusa absolutoria, y este jurista le llama causas de no punibilidad por razones familiares. ¿Quién es? A lo que acá en el Perú le llamamos excusa absolutoria. El maestro Raúl Eugenio Zaffaroni. Es un argentino, no es nacional. No, yo hablaba de la doctrina nacional que le llama excusa absolutoria. Pero él dice, ¿cómo va a ser excusa absolutoria? ¿Acaso hay sentencia? Son causas excluyentes de punibilidad por razones familiares. O sea, como, bueno, no está de acuerdo con la doctrina nacional. Y ese fue Raúl Eugenio Zaffaroni. ¿Y la doctrina causalista? Yacos. No, muy moderno, más atrás. Le comento, hay algunos que dicen que fue argentino porque se enamoró de Argentina, ya a los 50 años se fue a Argentina. Eugenio Cuello Calón. Eugenio Cuello Calón, más le gustaba derecho penal parte especial, y yo estoy hablando de derecho penal parte general. Se enamoró de Argentina, se quedó ahí ya a partir de los 50 años, así la vida, pues la otra juventud como le llaman, pero muchos dicen es argentino, no es argentino, más bien contribuyó a que aparezcan juristas como Sebastián Soler, Ricardo Núñez, Carlos Fontán Balestra, Eusebio Gómez, para la vida, doctor. Luis Jiménez Azul, nada más, presidente. Muy bien. Muchísimas gracias. Sí, la doctora Elsa Maritza Aragón Hermosa de Cortijo tiene el uso de la palabra. Procurador Público del Fondo. ¿Cómo está? Justamente dice que nos ha hecho llegar también algunas notas respecto a las inconductas que ha podido apreciar usted en su labor. Doctor, 3 propuestas concretas para una reforma del sistema de administración de justicia. Como le he manifestado, señora consejera, no, lo primero que haría en este caso, como dije, sería la designación o el nombramiento, no, de personal que no trabaja dentro de la administración de justicia, que sean, no, jueces, fiscalizadores o controladores, que lo podemos llamar. De repente, acá el CNM tuvo una propuesta de en algún momento asumir facultades disciplinarias. ¿Se considera que sería factible más bien que el aspecto disciplinario pueda ser tomado por un organismo extra de las instituciones que administran justicia? Yo le he analizado esa propuesta, pero eso también conllevaría a una reforma de la Constitución, que sería un trámite capaz un poco más engorroso. Entonces, lo que se haría, lo que yo diría más bien, no nombramiento, modificación, no designación, por ejemplo, que no sean, por ejemplo, la presidenta de la OCMA, que sea pues un vocal supremo cesante, ¿no? Porque quieras o no quieras, lo digo por experiencia, doctora, en el sentido de que, por ejemplo, en el Callao yo formulé varias quejas, ¿no? Y que a la vuelta de la esquina, a pesar que uno conversa con los jefes de OCMA, ¿no? Te escucha, te dan la razón en ese momento, pero al final, cuando usted recepciona, ¿no? La resolución, va en contra, ¿no? Le dan la razón. Y en muchas veces lo sancionan al juez, en casos que he conseguido que lo amonesten, por decirte, va en apelación del juez y absuelto. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que tiene que haber cambio dentro de su organización, ¿no? Modificándose la ley orgánica del Poder Judicial. ¿Y otros cambios más, doctor, que usted propondría? Podríamos, por ejemplo, que sea llevar la justicia
¿no?, a la población, a la comunidad, Acercar la justicia. acercar esa justicia. Acercar la justicia. No, porque lo hacemos, como de forma le he manifestado. Lo hacemos, nosotros como institución armada lo hacemos. Prueba de ello Claro. es que, le cuento, por ejemplo, cuando nosotros tuvimos el BRAE, ¿no? El año pasado, nosotros lo invitamos a toda una sala penal para que conozca la realidad de los hechos, de cómo el Estado, ¿no?, por ejemplo, combate al terrorismo. Y hoy, el presidente, por ejemplo, de la Corte Suprema estuvo. ¿Y cuál era el comentario de esto? Comentario, ¿no?, que conocía la realidad de esos hechos. ¿Qué vocal supremo puede ir, por ejemplo, al BRAE? ¿Por qué no se puede ir? ¿Por qué nosotros lo invitamos y se quedaron admirados? Esos cambios se necesitan. Llegar, por ejemplo, que nuestra administración de justicia llegue a las comunidades, que tenga conocimiento, ¿no? Porque caso contrario, ellos no saben la labor. Claro, claro. Y otro cambio más adicional, doctor, para completar los 3 que nos ha propuesto. Por ejemplo, tener las sedes, por ejemplo, de la Corte Suprema, descentralizar sedes también en la Corte Suprema, ¿no? ¿Para qué? Para que, por lo menos... Para contrarrestar el problema también de la carga procesal. De la carga ¿no? procesal. De la carga procesal. Gracias, doctor. Gracias, señor presidente. A usted, doctora Elsa Aragón. Doctor Juan Cotera Chávez, su entrevista ha concluido. Muchas gracias, señor. Muchas gracias a usted, doctor, y con ello las 18 entrevistas. Muchas gracias. Gracias.